Primeras jornadas científicas de derecho a vivir. Ciencia DAP 2011. Nuevos enfoques sobre aborto y eutanasia. De la presentación. En estos momentos en los que en España se están aprobando leyes que atentan de una manera frontal y radical contra la vida humana, queremos contraponer al marketing ideológico la verdad de la ciencia. Queremos que las primeras jornadas científicas de derecho a vivir sean el comienzo de una labor de divulgación sobre temas que nos afectan tan directamente como son el aborto y la eutanasia, y que afectan a un derecho tan básico sin el cual los demás no tienen ningún sentido: el derecho a la vida. Y porque somos conscientes de la importancia de que los ciudadanos estén formados e informados, hemos elegido a expertos de primer nivel en ambos temas que nos expondrán desde un punto de vista de la excelencia científica y de una manera clara y contundente una serie de argumentos que avalen lo que hasta ahora hemos venido defendiendo. Existe una vida humana desde el momento de la concepción, con una identidad propia y una dignidad intrínseca que ha de ser defendida y respetada hasta el final. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir. Y estaba sorprendido porque cuando era pequeño, me acuerdo que leía a Gregorio Marañón y decía que malos tiempos corren si hay que argumentar las cosas que el sentido común nos dice. Y digo, pues hemos llegado a tener que organizar unas jornadas para defender algo que de verdad que yo estaba ahí un poco impresionado diciendo, todo esto no me encaja, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Y después de esta leve reflexión, voy a hablar del concepto de viabilidad fetal. Hace un tiempo también leí en un artículo de opinión de La Razón que la nueva ley del aborto es una cortina de humo ante la crisis económica. Y también me sorprendí, dije, una cortina de humo se supone que es un tema de no mucha importancia para tapar cosas importantes. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El aborto o la crisis económica? O sea, ¿qué debería ser cortina de humo de qué? Luego seguí sorprendiéndome, los periódicos dan para mucho. Dice que AIDO anuncia que la ley del aborto protegerá al feto desde la semana 22. Y he estado tentado y al final no me he aguantado en hacer la comparación, ¿no? Porque aunque esté un poco mañido del tema y yo no quería, pero al final digo, esta afirmación sería similar a, imaginaos, estamos en 1940, sentados en el sillón de vuestra casa, abrís el periódico y dice, Hitler protege a los ancianos. Hitler anuncia que no se podrán emplear cámaras de gas a judíos mayores de 65 años en un esfuerzo por proteger a la ancianidad. Analicemos la frase. Dice, existe la obligación de proteger al feto desde el momento en que desde el punto de vista científico es viable con independencia de la mujer. Desde la viabilidad fetal no cabe la interrupción del embarazo, haya o no anomalía. Entonces me surgen varias dudas. En concreto dos. ¿Es viable con independencia de la mujer? ¿Cuándo el feto empieza a ser viable con independencia de la mujer? Después, una vez nacido, ¿es viable independiente de la mujer? La siguiente pregunta es, si en el futuro se consigue viabilidad fetal a partir de las 20 semanas, ¿habría que cambiar la ley? Y luego, el otro día en mi hospital estamos pidiendo residentes y tuve que revisar, bueno, leer artículos del BOE y me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, porque este documento firmado por la ministra Elena Salgado define la pediatría, dice, es la medicina integral del periodo evolutivo de la existencia humana desde la concepción hasta el fin de la adolescencia. O sea que ya se ve que esto no lo digáis, porque igual lo revisan fijo y lo cambian. Pero no todos los ministros aprovecharon igual los estudios primarios. Voy a entrar en el término de viabilidad fetal.
Para la Real Academia Española de la Lengua, viable significa que puede vivir. Y desde ese punto de vista, pues viable es un feto de 20 semanas, 22, 24, 26, siempre y cuando nosotros no hagamos nada porque deje de ser viable, pues es viable. Ahora bien, desde el punto de vista muchas veces científico, y si vamos al diccionario médico y la segunda sección que da la Real Academia de la Lengua, hablan de viable del feto recién nacido con un grado de desarrollo orgánico que le permite vivir fuera del útero. ¿Qué implicaciones tiene, desde mi punto de vista, hablar de viabilidad fetal? Pues tiene implicaciones éticas. Desde el punto de vista del aborto, yo creo que no aporta ni quita nada. O sea, que no... El saber cuándo comienza la viabilidad fetal entendida así, que eso es un término que variará a lo largo del tiempo, pues creo que en cuanto al aborto no aporta nada. En cambio, en cuanto a la neonatología sí que puede aportar algo, porque puede llevarnos a ofrecer medidas de confort a que no pueda sobrevivir. A fecha de hoy no tendría sentido reanimar a un neonato de 20 semanas. Y por eso es un término que se maneja y se quiere saber, pues, cuánto de viable es un feto, pero es un concepto muy distinto quizá al que estamos hablando. Y voy a hacer un repaso muy rápido, que tampoco quiero aburriros, sobre cómo estamos en este punto. Cómo ha evolucionado la neonatología y cómo se pueden salir adelante fetos con unas edades gestacionales cada vez más pequeñas. Uno de los primeros datos que he conseguido son de 1993, de esta revista que es muy importante, el de New England Journal of Medicine, y aquí veis cómo los fetos de 22 semanas, los neonatos cuando nacen de 22 semanas, esos son los días, el primer mes, sexto mes, y aquí se ve el porcentaje que viven. Ya se ve que con 22 semanas no se consigue que sobreviva ninguno, con 23 semanas un 20%, y a medida que va avanzando la edad gestacional, cada vez pueden vivir más. Cuando me sugirió Gador que preparara esta ponencia, pues encontré un artículo de rabiosa actualidad, porque es de febrero de este año, en una revista también muy importante que es los Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, donde habla del límite de la viabilidad. Y os lo voy a contar así resumido, la experiencia de un centro sobre qué datos tienen ellos con los fetos que salen adelante, con los neonatos que salen adelante, ¿vale? Hacen dos reflexiones al inicio del artículo. Una es que, a raíz de lo que se publicó en Pediatrics, donde decían que el límite de la mortalidad neonatal de los niños extremadamente prematuros ha alcanzado un mínimo insuperable. Esa es una reflexión que alguien, después de ver que mucha lucha no está consiguiendo que baje mucho la edad gestacional, pues piensa que hasta aquí hemos llegado. Y en cambio, desde Japón, Itabashi publicó también recientemente que los porcentajes de supervivencia en niños muy pequeños de 22 y 23 semanas y de 24 y 25 semanas habían aumentado mucho. Para la edad gestacional, un niño llega a término después de 40 semanas, ¿no? Que además antes siempre hablábamos en meses, pero desde un tiempo a esta parte ya cuando preguntas a alguien de cuánto estás embarazada, ya te dice 31 semanas más 3. Bueno, estos son datos solo para que lo veáis. Ellos analizan en dos periodos que son de 1998 a 2003 y de 2003 a 2008 qué porcentaje de supervivencia tienen de los niños. De los niños de 22 semanas, que son prematuros muy extremos, en el primer periodo sobrevivían un 20% y en el segundo periodo sobrevivían el doble, un 40%. Claro, pero no todo consiste en que sobrevivan, sino que hay que ver qué secuelas puede tener el que un niño de estas características salga adelante. Y ellos, cuando analizan las secuelas, sobre todo los niños más prematuros, ven que en las 22 semanas no aumenta el porcentaje de secuelas o aumenta muy poco, de 33% a 37%. Estos son secuelas graves. Que esta diferencia, por los pocos niños que son, puede que no sea significativo, ¿no? Que sea por hacer que sean un poco más. Pero ven que los niños de 23 semanas ya sí que se ha disminuido el porcentaje de secuelas, de un 47% de secuelas graves a un 9%. ¿Cómo estamos en España? Estos son unos datos para hacernos idea de lo que han publicado de un centro en Estados Unidos, y voy a daros los datos que tenemos de la SEN, que es la Sociedad Española de Neonatología, donde desde hace un tiempo se recoge una base de datos muy extensa con los niños menores de 1500. Pues estos son los fallecimientos en recién nacidos con peso menor de 1500 gramos. Y veis que los menores de 24 semanas, y estos son datos del 2009,
el porcentaje de fallecidos es mucho más alto que lo que han publicado en la serie americana, de casi un 90%. Y por último, una gráfica de cómo ha evolucionado la mortalidad en España, recogiendo los datos de la SEN que he podido tener desde el año 2002. Ahora solo he puesto los de 2002 y los de 2009 para que veáis que ha habido un descenso muy pequeño realmente de la mortalidad en los niños de muy bajo peso para la edad gestacional. Para acabar, unas preguntas. ¿Qué es viabilidad fetal? Yo creo que existen dos conceptos, un concepto más bien filosófico de qué es viabilidad fetal, y significa que es que un feto, si le dejamos en paz, es viable, y de hecho el mejor sitio donde está un feto y el sitio que a los neonatólogos nos gusta que estén es en el útero de su madre. Nosotros vamos a tener mucho más éxito con niños de edad gestacional más altas. Luego me planteo si tiene más derecho a la vida un feto más viable, que parece que es lo que dice la nueva ley, que me sorprende. Y por último habría que hablar también de viabilidad extrauterina, si cuando un niño pues es capaz de por sus propios medios, sin ayuda, sobrevivir. Y nada más. Pues muchísimas gracias al doctor Ares. Yo esta tarde estoy muy contenta porque veo que hay bastantes pediatras por aquí, o sea que yo creo que es muy bueno, ¿no? Que no solo concibamos el tema del aborto a nivel médico como algo que afecta solamente a los ginecólogos, sino como podemos ver, y vamos a ver esta tarde, afecta a bastantes más especialidades médicas. Y yo, vamos, efectivamente me ha llamado muchísimo la atención la comparación de las manifestaciones de Viviana Ido con las de Hitler, ¿no? Y aunque efectivamente es un tema que a veces pues ya está muy manoseado, es cierto, ¿no? Cuando ellos, vicepresidenta María Fernández de la Vega llegó a hablar de esta ley refiriéndose a ella como la ley de la protección de la vida prenatal, utilizando precisamente este argumento, ¿no? Sin embargo, hasta la semana 14 pues se pueden matar fetos. Cuando se interrumpe la vida de un feto de 12 semanas, ¿se está acabando con la vida de un feto viable dentro del útero? ¿De un ser humano viable dentro del útero? Sí, hay poco que decir. Es que yo de verdad que he intentado sacar ahí, a ver por qué, pero eso no... Yo entiendo que es una cifra aleatoria, o no sé si es que les da como más pena, a lo mejor cuanto más mayor sea, vivimos en un mundo muy visual. Yo estoy convencido de que si viéramos el aborto, pues no, es como horroroso, la verdad. Vamos, que es evidente que no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista argumental o filosófico, el ponerla como la viabilidad fetal. Algunos dicen que es a partir de la 22 semana, pues hombre, hasta ahí sí que podemos... Yo eso no lo veo, ese argumento no lo entiendo, y me gustaría estar en la reunión esa para que me lo explique Viviana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún pediatra que quiera preguntar algo? ¿No pediatra? Yo después de escuchar al anterior ponente, a mí me llama la atención que viviendo en un mundo como el nuestro, en el que tanto peso se da a lo científico, a veces yo creo cienciolátricamente, no sé cómo decirlo, o sea, que se busca el apoyo de una opinión científica para cualquier cosa. Llama mucho la atención que en este asunto se haga todo lo contrario, por lo que yo estoy oyendo, vamos. Y no sé, esto me hace preguntar si realmente hay tanto apoyo en la ciencia en esta sociedad o no. Y luego, ¿qué papel realmente debe ocupar la ciencia en tantos debates? Preguntan que, bueno, que hoy en día que tanto se recurre a la ciencia, ¿no? para todo lo que pueda, para dar por válidos ciertos argumentos o debates, ¿cómo es posible que en este tema no se recurra, ¿no? a los argumentos científicos? Y también pregunta qué lugar debería ocupar la ciencia en estos debates. Yo desconozco el porcentaje, ni sé si alguien se ha para evaluarlo, el porcentaje, por ejemplo, de científicos o genetistas o pediatras que piensan que la vida, a ver, ¿cuándo piensan ellos que comienza la vida? Yo creo que no todos los científicos están de acuerdo, creo, en que la vida comienza a la concepción, pero para mí, sinceramente, que un solo científico, como el profesor Nicolás, sea capaz
o sea, que diga que existe vida humana, pues solo eso, aunque yo tuviera dudas, solo el que un científico de mucha calidad diga eso, es que no me la voy a jugar. O sea, aunque otro diga, oh, bueno, pues ya para otras cosas lo podemos debatir. Y yo no sé el porcentaje de pediatras que piensan así, que la vida comienza en la concepción. Mi impresión es que en general entre los pediatras el aborto no es algo que esté bien visto. Es que nadie quiere que haya abortos, y incluso en la sociedad yo creo que el aborto en parte se ve como un mal. Lo que pasa es que luego hay una especie de, no lo sé, de sentimientos ahí de pobrecita o algo así. Y luego para los ginecólogos también, yo comentando con ellos, lo que pasa es que no te puedo contestar bien, ¿no? Yo te contesto de lo que yo percibo. Yo creo que entre los pediatras el aborto en general está mal visto, y entre los ginecólogos también me parece que está muy claro que la vida humana comienza cuando empieza, porque es que ellos hacen ecografías y están viendo seres humanos. Y claro, yo cuando salieron las afirmaciones de AIDO en la cafetería, entre los ginecólogos y nosotros, pues era reír, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué? Si no es un ser humano, ¿qué será? Claro. Sí. Sí, soy cirujano infantil en un hospital grande de Madrid con un servicio de neonatología. Formé parte durante bastante tiempo del comité de ética de recién nacidos, donde se decidía, así sin más, la vida y la muerte de los fetos diagnosticados intraútero, y se hacían diagnósticos de malformaciones congénitas. Había distintos especialistas, a mí me tocaba hablar, y no podía hacerlo de otra manera sino científicamente, y lo pongo entre comillas, no me gusta el término y nunca lo utilicé, la viabilidad de ese proceso. Entonces, una malformación X, la atresia de Sofá, entonces decía, tiene una sobrevida de 90 y pico %, pero además tiene un tratamiento que es bueno, que cada día vamos mejorando, lo vamos haciendo mejor. Y el comité, a continuación, me impedía a mí hablar con los padres y decirle eso, mire, su hijo va a vivir, para convencerlos, ¿no? Para que no siguiera esa corriente social. Y aquí cuando dices, la mayoría de los pediatras, la mayoría de los ginecólogos, verás, generalmente ese feto se decía a los padres que le recomendaban abortar. A la gran mayoría. Y no tenía acceso a esos padres por mi lado porque yo no veía a los padres, porque eran ecografías, estudios intraúteros. Llegamos a una situación tan paradójica como que una malformación congénita generalmente se le permite seguir y nacer y tratarla, o se la trata intraútero, cuando una malformación digestiva, por ejemplo, se sugiere el aborto, como si fuera menos el aparato digestivo que el cardiovascular. Cosa que, a ver, con este sarcasmo propio de los cirujanos muchas veces, que no somos científicos, somos cirujanos, decimos, caramba, el intestino efectivamente es menos que el corazón. O sea que, a ver, soy un poco sarcástico porque es terrible la confrontación a diario de esa situación. El pedir a un ginecólogo que le haga una cesárea a un feto porque a una niña que tiene un quiste de ovario de 5 centímetros que se cura solo, después se cura solo, pero que le hagan hacer por cesárea y que le contesten a uno, ¿y qué más da si igual va a morir? ¿No? Cuando no hay que hacer nada, quizás no los operamos, en una época los operamos, ya ni los operamos. Lamento no compartir, Gonzalo, contigo, no. La mayoría, yo creo que no hay mayorías, hay una mayoría social que está haciendo una presión brutal sobre la gente, brutal, y la mayoría la vemos, desgraciadamente, y yo no sé si es cierto, que también me pierdo, a mis 64 años, hay una mayoría electoral que es la que está decidiendo, y es una cosa curiosa, porque no son inocentes, quiero decir que esto no es culpa de unos pocos, sino que creo que estamos viendo este momento compartido por muchísimo. Un cirujano infantil, pues bueno, comenta cómo forma parte de un comité en el que se debate si ciertas malformaciones formó parte de un comité en donde se debatía si ciertas malformaciones congénitas merecía la pena ser sacadas adelante o ser abortadas. Y bueno, él está un poco en desacuerdo con la afirmación del doctor Ares de que la mayoría de los médicos, ginecólogos, pediatras son contrarios al aborto, ¿no? Bien, estoy de acuerdo. Yo ya he dicho que no tengo datos y no creo que nadie los haya recogido sobre las creencias de los científicos sobre la realidad del aborto. Muy bien, una última pregunta. Yo más que una pregunta, bueno, yo soy una pediatra de asistencia primaria, no estoy en ningún hospital, ni tengo contacto así con casos extremos ni nada, pero es un poco una reflexión. O sea, viendo estas jornadas que estamos teniendo, donde está claro que la vida comienza en el momento de la concepción y que eso está científicamente demostrado, que la viabilidad del feto del niño no puede ser un criterio para decidir en qué momento pues es legítimo, ¿no?, matar a un bebé
porque un bebé recién nacido tampoco es viable, si tú le dejas ahí se va a morir. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no matas a los menores de un mes? O sea, que a lo mejor tiene la misma legitimidad que matar a uno de 22 semanas. Entonces yo creo que a lo mejor nuestra lucha a lo mejor ahora tiene que, nos estamos dejando ganar un poco por el lenguaje, yo creo. O sea, que si tú dijeras, en vez de aborto o interrupción voluntaria del embarazo, dices, pues vas a matar a tu hijo, o vas a asesinar al abuelito porque o sea, que nos estamos dejando ganar un poco la mano por eso, por el lenguaje. Entonces, en un momento de un poco de la actitud moral en el que vivimos, ¿no? Que todo nos parece más o menos bien y nos dejamos vencer por todo, los niños ya hablan de amigos y amigas, no dicen amigos, ciudadanos y ciudadanas, y eso ya los niños en cualquier colegio lo dicen. Y es que el lenguaje es muy importante. Entonces yo creo que ya, viendo que la base científica está más que demostrada, tenemos a lo mejor que seguir luchando por ese otro camino. Una pediatra comenta que bueno, que ella ve a diario a niños y a madres en su consulta que no debe ningún sentido a decidir en qué momento una vida humana debe ser más protegida o no, y hace una reflexión sobre bueno, lo que también hemos comentado en la presentación de las jornadas, ¿no? En la manipulación del lenguaje que se está utilizando para sacar adelante leyes de este tipo, porque los argumentos científicos no les asisten, entonces tienen que manipular el lenguaje para esto, ¿no? Entonces se pregunta si los científicos o los médicos o la sociedad a nivel general no debemos de ser mucho más claros a la hora de hablar, ¿no? De decir las cosas por su nombre, sin tapujos, ¿no? Para que realmente pues se evidencie mucho más gráficamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y todos vamos cayendo, o sea que hablamos de IBES también nosotros, o sea que sí que es verdad que me parece muy positivo que nos haga reflexionar. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Ares.